Tomar fotos es hoy una de las prácticas más comunes, al punto de que casi todos llevamos una cámara en el bolsillo. En estos capítulos hablaremos del invento más importante del siglo XIX, la fotografía. La fotografía fue para la nación peruana la primera oportunidad de mirarse a sí mismo. En este capítulo hablaremos de cómo se inventó en Europa, quiénes fueron los pioneros en traerlo al Perú y las formas en las que se usó la fotografía en sus primeras décadas. La invención de la fotografía. El anhelo de la cultura occidental fue la de captar a través del arte la realidad en su más pura forma. La pintura fue desde hace muchos siglos el único medio de expresar y crear historias en las que el ser humano era protagonista. Todo esto cambió a inicios del siglo XIX. En 1826, el científico francés Nicéphore Niepce obtuvo la primera imagen fotográfica, la vista desde la ventana del Negraz, con la técnica de la cámara oscura, un pequeño aparato con un orificio minúsculo en el que imprimió durante 8 horas una imagen en una placa de peltre cubierta con betún. En 1839 surge la primera cámara estable, el daguerrotipo, inventado por Louis Daguerre, quien imprimía sobre una placa de cobre plateado con una emulsión sensible a la luz. Sus desventajas eran copias únicas, ya que no existían los negativos. Aún así, esta técnica alcanzó gran fama, al punto que muchos fotógrafos y empresarios migraron hacia otros países del mundo a expandir los beneficios de este invento. La llegada del daguerrotipo a Lima. Las noticias sobre la magia del daguerrotipo llegaron a Perú a finales de 1839. Muchos quedaron ansiosos en ver cómo era que funcionaba este prodigio tecnológico. Se sabe que el primer daguerrotipo llegó a Perú en 1842 y rápidamente se integró al circuito comercial en Lima. Fue el francés Maximiliano Danty, su autor, quien luego empezó a atender en un local en la calle Mantas, hoy Jirón de la Unión. Estaba claro que en sus inicios no era considerado como arte, por ser de coste bajo y su producción mecánica, aunque muchos pintores eran conscientes de que había surgido una máquina que rivalizaba con ellos en la representación de la realidad. Muchos clientes, pertenecientes a las altas clases limeñas, pronto se surtieron de grandes y pequeñas placas de cobres de sus retratos familiares o individuales. Durante la década de 1860 fue reemplazado por los ambrotipos y ferrotipos, mucho menos costosos. Los primeros fotógrafos en Lima. Los primeros daguerrotipistas en llegar al Perú fueron franceses y norteamericanos. Entre ellos se encuentran Milroy Richardson, el estudio du Breuil o Benjamin Franklin Pease. Pronto el invento del colodión húmedo hizo que llegaran nuevos fotógrafos al Perú, como el francés Emilio Garreaud en 1859. Ya en Europa, en el año 1853, se introdujo la fotografía al colodión húmedo, que se trataba de una placa de vidrio que se preparaba al instante y producía una imagen negativa que se imprimía sobre el papel. Así se hicieron famosas las denominadas cartas de visita, introducidas al mercado peruano hacia 1859. Se trataban de pequeñas imágenes de papel que no solo captaban el retrato de quien lo encargaba, sino que ahora que con la facilidad que permite transportar las cámaras de un lugar a otro, se podía fotografiar a los personajes típicos de la ciudad a manera de curiosidad o recuerdo para los viajeros y científicos. Esta técnica sería más famosa en las siguientes décadas y permitió, se podría decir,
que el Perú viera reflejada su imagen como en un espejo. Manuroy, representante de la Casa Nadar. No cabía duda de que la fotografía era un negocio rentable. El costo de las máquinas y los materiales se compensaba con la gran clientela que cada vez venía de distintos estratos sociales, aunque, para que sea totalmente democrática, pasarían un par de siglos. La tarjeta de visita se comparaba en ese entonces con las acuarelas costumbristas que el famoso pintor Francisco Fierro hacía a mano e individualmente. Hacia 1861, el francés Eugenio Manuroy abrió un lujoso taller que adquirió gran fama al adjudicarse la representación de la Casa Nadar, uno de los más famosos estudios fotográficos de Francia. Este fue el primer antecedente del estudio de los hermanos Couret. En ese momento se difundió a gran escala la fotografía en formato de tarjeta de visita, de tamaño pequeño y costo bajo. Amplió el público consumidor de la fotografía, quienes compartían imágenes de sus retratos. Las visitas son elegantes y refieren a la gran burguesía emergente del siglo XIX, enriquecida por el boom del guano, fertilizante de gran demanda en Europa. Trajes elegantes, poses sofisticadas y excelente calidad de material caracteriza esta primera etapa de la fotografía en el Perú, cuyos primeros consumidores fueron los sectores altos de la sociedad limeña. En este ejercicio de autorrepresentación, donde evidencian los problemas futuros que desencadenaría el gran quiebre de la Guerra del Pacífico, como la división entre la costa y la sierra, hasta entonces virtualmente desconocida. Otra clase de fotografía surgirá, y ya la veremos en el próximo capítulo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Dale pulgar arriba si te gustó el contenido. ¿Y a ti? ¿Te gusta la fotografía? Coméntanos aquí abajo qué es lo que más te gusta de ella. Nos vemos en el próximo capítulo de nuestra historia del arte.